Aclamad al Señor, tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, Dios, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que todo el que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección, con la esperanza cierta de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuando no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio. Pues David dice, refiriéndose a él: veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada. Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Exaltado pues por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, y mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor,
Con él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se me gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la religión de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, puesto que podéis llamar Padre al que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, comportaos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha. Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros, que por medio de él creéis en Dios, que lo resucitó entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza están puestas en Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Jesús, explícanos las Escrituras. Haz que arda en nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que todo esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres en nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó pan, pronunció la bendición y lo partió, y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro:
¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «A verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Estamos en Domingo de Pascua y los domingos de Pascua normalmente, al menos estos primeros, vamos viendo la resurrección de Cristo y cómo Cristo se va apareciendo a los discípulos. Y dice que ese mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo, que es el primer día de la semana todavía en muchos sitios, y antiguamente así lo era, aunque después ya sabéis que aquí se hizo un cambio y entonces se dice la semana va de lunes a domingo, pero originariamente era hasta el sábado. El domingo era el primer día de la semana o el octavo de la semana, como decían algunos. Y dice que están ese día 2 discípulos de Jesús que se van a una aldea distante de Jerusalén de 60 estadios, Emaús. Bueno, 60 estadios son más o menos 11 kilómetros, cada estadio es algo menos de 200 metros, cerca de 180. Y este pueblo, Emaús, nos dice Benedicto XVI, se discute mucho dónde está. No se conserva, al menos hasta ahora, nada de él. Y dice que esto nos va bien a nosotros, porque en el fondo cada uno de nosotros es Emaús. Vamos a ese Emaús, a encontrarnos con Cristo. Se lo encuentran allí en Emaús. Se lo encuentran de forma consciente, pero de forma inconsciente es ese mismo que empieza a caminar con ellos desde el principio saliendo de Jerusalén. Jesús, que no se hace reconocer, que les pregunta qué les pasa, les ve cabizbajos, decaídos, que eres tú el único que no te enteras. Lo de Jesús, el Nazareno, el que había predicado, el que ha muerto, tal, pensábamos que sería la salvación de Israel. Y es extraño lo que van diciendo. Incluso unas mujeres lo han visto y dicen que ha resucitado. Pero los apóstoles han ido, no lo han visto, y en ese momento ellos deciden irse. Lo lógico sería esperar un poco más. No, se van. Y si se hubieran ido del todo, a lo mejor lo perderían todo si no fuera porque Cristo actúa. Y entonces les hace ver que no ven nada, que son ciegos a los ojos de Dios. Les hace ver cómo ya en las Escrituras se anunciaba la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Y él se empieza a hablar de los pasajes del Antiguo Testamento que hablan de él, hasta que llegan a Emaús, como sabéis muy bien, y allí le piden a Jesús que se quede con ellos. Y lo descubren al partir el pan, a la hora de comer. Para nosotros aquí hay muchísimas cosas, pero solo haremos alguna, porque es uno de estos textos que dan para muchísimo, pero demasiado fácil enrollarse a veces. Lo más importante, hay una estructura eucarística. ¿Qué quiere decir? Hay la estructura que todo cristiano ha de vivir, la palabra de Dios, o sea, el conocer las cosas de Dios, conocer a Cristo mismo. Y es Cristo mismo el que nos habla en las Escrituras. A veces mucha gente dice, bueno, la oración, y la oración como solo cosas que se piden a Dios. Y muchas veces has de decir, cuidado, sí, que hemos de hacer oración de intercesión, claro que hemos de pedir por nosotros y por los demás, faltaría más. Pero la primera oración es buscar qué nos dice Jesús. Que nos dice a nivel, sobre todo, de entender lo que Él mismo enseña. Y ahí está la Escritura, que los cristianos tenemos que empaparnos de Cristo.
y es Él el que nos hablará por las mismas Escrituras. Por eso la palabra de Dios es tan importante y por eso toda la primera parte de la misa es buscar a Cristo en la palabra de Dios, que se nos explique la palabra de Dios, que lo entendamos, que lo vivamos, que le sigamos, le amemos y cumplamos su palabra después. Pero la palabra de Dios nos lleva a la Eucaristía, nos lleva a Cristo eucarístico, a comer de Él. Ya sabemos que en Emaús es el signo del partir el pan, no era la Eucaristía realmente, pero enseguida se dieron cuenta, eso llevaba a la Eucaristía. Y cuando ven desaparecer a Jesús, porque ha llegado el momento crucial del partir el pan, como hizo Jesús en la última cena, Jesús deja de estar a su vista. Y vuelven corriendo a Jerusalén. Y entonces se encuentran que ya se ha aparecido a Pedro, que se está apareciendo a todos, empiezan a explicar lo suyo. Y estando allí explicando a los 11, viene Jesús y se presenta ante ellos. Para nosotros, Jesús se nos presentará al final de la muerte de forma visible, pero se nos presenta en todos los sacramentos, en su palabra, en aquellos que viven la gracia de Dios. Dios continúa siempre presente en Cristo en medio de nosotros. Y a veces nos cuesta verlo. Por eso el cristiano ha de ser gente de oración, gente que viva, aunque hoy cueste decirlo, viva de la Eucaristía. Sin Eucaristía no hay iglesia. La iglesia está en la Eucaristía. La iglesia está en saber vivir en comunión con Cristo. Y ese es el sentido de la comunión, Cristo que entra a nosotros y nos da por la Eucaristía esa fuerza y esa gracia para poder vivir en cristiano. Cuando se va dejando la Eucaristía se va perdiendo la fe. Ya sabemos que para muchísimos ahora es imposible comulgar, es imposible la Eucaristía. Y entonces al menos hay que tener este deseo de la Eucaristía para cuando los obispos lo permitan, pues se pueda volver a comulgar, se pueda volver a vivir la misa, se pueda volver a la normalidad que Dios quiere, que es que vivamos nuestra fe, que recibamos el perdón de los pecados, que sepamos confesarnos bien y que sepamos vivir la misa, que vivamos tanto la palabra de Dios como la Eucaristía, este don de poder ser alimentados por Cristo mismo con su cuerpo y su sangre y vivir la vida de Dios aquí para poder heredar la vida eterna. Y en el fondo todo eso tiene mucho que ver con la primera lectura. Esta primera lectura que es de los Hechos de los Apóstoles y que es el libro propio, Hechos de los Apóstoles, de este tiempo de Pascua. Cómo vivió la Iglesia, la primera Iglesia, a partir de Pentecostés, del don del Espíritu Santo que les hace moverse. Hasta Pentecostés habían quedado como bloqueados. Jesús ha resucitado, ha subido al cielo a los 40 días. ¿Y qué hacemos? Y quedan como paralizados hasta que reciben el Espíritu Santo, Pentecostés. ¿Y qué es lo primero que hacen? Lo que el Espíritu Santo quiere. Se ponen con valentía a predicar a Cristo. Ese Cristo que habéis matado, ese Cristo que había sido anunciado por los profetas, ese Mesías que de tanto habéis oído hablar, ese es Jesús, que vosotros habéis rechazado. No hay otra salvación que no sea en Cristo Jesús. Bueno, y allí vendrá esa primerísima predicación en la cual responderán al final, ¿qué hemos de hacer? Creer en Él y bautizarse. Y empezar a vivir como cristianos, y empieza así la primera comunidad cristiana. El bautismo, la Eucaristía, el hacer comunidad cristiana y sobre todo esa fe en Jesús, que no es una fe puramente intelectual, sino es esa fe que nos lleva a conocer a Cristo, a amarlo, seguirlo y cumplir su palabra, que nos da vida eterna.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios, en Él ponemos nuestra esperanza. Por la Iglesia, para que, caminando al paso de la humanidad, sepa llevar a todos la esperanza gozosa de la resurrección en Cristo, roguemos al Señor. Por los que viven sin fe, los que caminan sin esperanza, y decepcionados como los dos de Emaús, para que el Señor Jesús camine junto a ellos, abra sus ojos y encienda sus corazones, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que seamos capaces de reconocer a Cristo en el prójimo que camina a nuestro lado en la Sagrada Escritura y en el banquete eucarístico al partir el pan, roguemos al Señor. Por las víctimas y afectados por el coronavirus, por todo el personal médico y de enfermería, para que se obtenga lo más pronto posible el remedio para combatir esta pandemia. Que el Señor nos libre del miedo y nos infunda serenidad, esperanza y acreciente nuestra fe, roguemos al Señor. Escucha, Señor, los deseos de nuestro corazón y sácianos de gozo en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este día, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros de vida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santas. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan,
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos de la familia Osta Anglés y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre.
Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne, que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y antes de la bendición acabamos con esta oración del Papa Francisco a la Virgen en estas circunstancias. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y líbranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi, letare